Bien, hermano, vamos a entrar en esta parte. Que esperamos nuestro Señor nos ayude y nos bendiga por la luz del Espíritu Santo. Me gustaría orar antes para que Dios despeje nuestra mente y podamos estar todos en un mismo espíritu, atentos a lo que la palabra nos enseña. Señor, gracias te damos en esta hora, Padre, una vez más, y nos disponemos con todo un corazón sincero a abrir tu palabra, mirar lo que tú nos enseñas, mirar todo aquello, Señor, que es nuestra responsabilidad para honrar y glorificar tu nombre en todas las cosas. Por Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, nosotros leemos en la revelación, la Biblia, ¿no? La Biblia es la revelación de Dios, que Dios creó todo lo que existe. Y después de haber creado todo lo que existe, el mundo natural, el universo, Él creó la familia. Porque creó a Adán, buscó una ayuda idónea para él, Eva, y le dio la orden de multiplicarse. Y más adelante entonces vemos cómo a través de sus leyes y todo, integró un pueblo para él, que se conoce como la simiente de Abraham en el Antiguo Testamento, compuesto de familias temerosas de Dios, ¿no? Y eso quiere decir entonces que Dios incluye en su plan de redención a la familia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la congregación de las familias. Hay muchos versículos, pero podemos mirar Hechos 2:39. Hechos 2:39. Hechos 2:39 dice, ¿recuerdan cuando el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende para estar siempre con su pueblo, con la iglesia, y Pedro predica un sermón y se convierte en muchas personas, y cuando él exhorta a la gente a que se arrepiente en el versículo 39 dice algo, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hay una promesa de salvación para todo el que cree y se arrepiente. Ahora, uno encuentra a filósofos, sociólogos, psicólogos diciendo que la familia está en crisis. Algunos dicen que la familia tradicional, ¿cuál es la familia tradicional? Es la compuesta de padre, madre e hijos. Algunos dicen que esa familia tradicional va a desaparecer, porque los tiempos son otros. Y cuando hablamos del origen de la familia, tenemos básicamente dos visiones. Hay muchas, o dos conceptos, o dos maneras de ver la familia. Una es una visión pagana, atea, y la otra es una visión cristiana. Entonces, hablemos primero de la visión atea. ¿Qué enseña esta visión o esa manera de ver la familia? Enseña que la familia es el producto de la simple evolución social. Es decir, ellos dicen que la familia es el producto de acomodaciones sociales. A medida que la sociedad va evolucionando, la familia va cambiando y se va acomodando a los nuevos tiempos, ¿verdad? Y ellos dicen, por ejemplo, esta visión atea, pagana, dice que en sus comienzos la familia era una unidad económica.
económica, porque lo único que le interesaba era eso. Los hombres cazaban, mientras que las mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban los niños. Era en una sociedad casi cavernícola, como llaman ahora y como creen que fue lo que se vivió en ese entonces. En ese tipo de sociedad, por ejemplo, era normal cosas terribles como el infanticidio. A los niños los mataban a muy corta edad. Expulsaban del núcleo familiar a los enfermos, a los que no podían trabajar. Entonces, lo que dicen es que la sociedad fue evolucionando del salvajismo o de una situación salvaje a la civilización que tenemos hoy. Como la sociedad evoluciona y cada cultura establece sus propias normas a medida que va cambiando, entonces una sociedad particular puede establecer en cualquier momento que la familia puede estar formada no necesariamente de padre, madre e hijos, sino que la familia puede estar formada por parejas homosexuales o lesbianas y tal vez hasta pueden adoptar niños, porque dicen que eso es evolución social, es el cambio. La sociedad se transforma y entonces tenemos que irnos acomodando a lo novedoso, a lo nuevo. Entonces la familia es un constructo social, es algo que nosotros construimos con el paso de los tiempos y le damos forma. Pero el tema es que la familia no puede estar sujeta al vaivén de las costumbres sociales, ¿no? Y ideologías como el comunismo dice que la familia tiene que ir cambiando para acabar con la forma tradicional. De manera que la familia tradicional, dice el comunismo, por ejemplo, es una desgracia producida por el capitalismo y la explotación. Entonces dicen que el capitalismo es el culpable de que la mujer esté condenada a la cocina y a la crianza de los hijos, y que la sociedad capitalista y consumista es la que nos ha presentado un estilo de familia erróneo y en crisis. De manera que el ideal marxista es el Estado comunista, y que ese Estado comunista haga de madre, de padre y de educador. Y las mujeres entonces se tranquilicen y vayan a trabajar a las fábricas sin ninguna preocupación, porque el Estado hace de salacuna, de kindergarten, de primaria, de bachillerato, de universidad, y finalmente el Estado es el que educa a los hijos. Y claro, les va a inculcar su ideología. Esas son ideas que usted las puede encontrar si las investiga en muchas partes. Eso es. Entonces, esta visión dice que todo lo que estamos viendo, pues, ¿por qué se alarman que dos hombres se casen? ¿Por qué se alarman que dos mujeres se casen? Es que los tiempos cambian. ¿Cuál es el problema? Así están planteando las cosas hoy en día, ¿no? Bien. Pero resulta que nosotros como creyentes encontramos que la familia es obra de Dios. Como dije, Dios creó la familia. La revelación de la palabra de Dios nos muestra que la familia no viene de un estado cavernícola. La sociedad sí ha evolucionado, se ha civilizado y ha inventado cosas, pero eso de que viene de un completo salvaje, pues eso sí habrá que discutirlo. De manera que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos que Israel era el pueblo de Dios, ¿no? Y era considerado la congregación de los santos, los elegidos. Así se encuentran en el Antiguo Testamento y así fue.
Dios llamó a Abraham y de Abraham hizo un pueblo para él, el pueblo de Dios. ¿Para qué? Con una función. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque a partir de su palabra que tendría este pueblo y sus mandamientos, la idea era que ellos también predicaran esa ley de Dios y se beneficiaran todas las sociedades que los rodeaban. Por eso nosotros decimos que venimos de un trasfondo judeocristiano, nosotros los de Occidente, porque esa es nuestra herencia cultural y religiosa. Entonces, el pueblo en la antigüedad de Israel era considerado una familia y Dios dejó claro cuál era la función de esa familia: bendecir a las demás naciones. Y el pueblo de Israel en la antigüedad era responsable de transmitir el consejo de Dios. Miremos Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5 dice lo siguiente. El Señor aquí entrega, hay un resumen de sus mandamientos, pero le dice al pueblo lo siguiente: oye Israel, en el 4, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero lo interesante es el 7 que dice: las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, ¿no? Entonces los padres tienen la responsabilidad de ser diligentes para instruir a sus hijos en el conocimiento de Dios, en sus mandamientos, enseñarles a amar a Dios, a servir a Dios, a adorar a Dios. Y para eso hay que trabajar educando e inculcando en la mente de los niños los mandamientos de Dios y el temor de Dios desde pequeños. Y buscar toda oportunidad para enseñar y criar a nuestros hijos en el temor de Dios, porque eso hizo el pueblo de Israel en la antigüedad. Ahora es tarea de la iglesia. Ese pueblo sería responsable también de obedecer la ley de Dios, claro, por supuesto. Cuando el Señor entregó su ley en el Sinaí, cuando entregó los 10 mandamientos, 3 de esos mandamientos, 3 están relacionados con la familia. El primer mandamiento, Éxodo 20:12. Vamos a mirar Éxodo 20:12. Dice este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, aquí el primer mandamiento relacionado con la familia dice que hay que honrar a los padres y obedecerlos. Un segundo mandamiento habla también de algo relacionado a la familia. En el versículo 14 dice: no cometerás adulterio. Entonces, aquí el Señor quiere asegurar la pureza del matrimonio y la legalidad de los hijos al nacer. Prohíbe el adulterio y lo señala como una corrupción del hogar y peligroso. Y el tercer mandamiento relacionado con la familia se dirige a toda la personalidad humana en el versículo 17, ¿no? Cuando dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, porque para eso tiene su esposa, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿no?
y advierte que es pecado codiciar la mujer del prójimo, ¿verdad? Porque Dios está interesado en la familia. Y en el Nuevo Testamento también nosotros encontramos esta misma revelación, porque en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios ya no es Israel, ya no es el pueblo de Dios, es la iglesia. Y en el Nuevo Testamento encontramos instrucciones, consejos, normas para una familia feliz. Y allí se nos muestra que Dios está interesado en la salvación de la familia. Entonces Dios extiende su promesa ya no a una nación en particular, sino a toda la familia cristiana, que es la iglesia. Hechos 16:29. Tal vez haya algo que nos ayuda. Hechos 16:29, creo que Hechos 16:29. Tal vez todos lo hemos leído, aquel episodio en Filipos, cuando fueron encarcelados los apóstoles, ¿no? Y hay allí todo este relato tan impresionante. Y en el versículo 29 dice que un ángel del Señor liberó a los apóstoles, y en el versículo 27, primero que todo dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, eso no es una promesa incondicional, ¿no? Porque algunos enseñan que por el hecho que los padres son cristianos, los hijos también lo serán. Eso no es cierto. Que porque el padre o la madre de la familia se salvan, entonces automáticamente los hijos también se van a salvar. No, hay unos requisitos. ¿Qué hicieron los pastores? Según el versículo 32, dice: ¿qué hizo Pablo? Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él, o sea, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Es decir, los evangelizaron. Y es muy probable que allí habían hijos, abuelos, sirvientes, niños, que empezaron a ser instruidos en la doctrina de Cristo y que tuvieron la oportunidad de creer en el Señor y ser salvos por la gracia de Cristo. Pero también hicieron otra cosa los apóstoles. 33 dice que los bautizaron, dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ve? Toda la familia pues se bautizó. No habla de los niños, pero por lo menos los que creyeron. Entonces, la obra del Espíritu Santo fue tan poderosa en esa familia del carcelero que ellos creyeron y los apóstoles no dudaron en bautizarlos. Todo eso nos dice que Dios está interesado en la familia, en toda la casa, pero somos responsables de evangelizar y hacer discípulos y enseñar a nuestros hijos hasta que ellos procedan al bautismo y se identifiquen con Cristo. Y Dios tiene misericordia de todos nosotros, ¿no? Pero tenemos que cumplir con nuestra tarea como padres para que la misericordia de Dios alcance a toda la familia y a todos los de la casa. Esa es nuestra tarea. Y un tercer aspecto que quiero resaltar aquí es que la familia encuentra en las Escrituras su guía. En la Biblia encuentra la guía para su propia edificación. Y eso lo encontramos nosotros en las cartas y en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, Timoteo, se dice que era un pastor joven.
que fue evangelizado e instruido desde niño. Y cuando Pablo le escribe a él, le recuerda lo importante que son las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. En segunda de Timoteo 3:15, en esta carta, mire lo que le dice el apóstol Pablo a este joven pastor. Bueno, yo no dice la Biblia cuántos años tenía. Algunos dicen que tenía 40 años, yo no sé si llamarlo así joven, pero así dicen. Pero en 2 de Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú, le dice a Timoteo el apóstol, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí entonces Pablo le dice a este hombre líder de la iglesia, usted desde niño aprendió las Escrituras y las aprendió de su mamá y de su abuela, ¿no? Entonces nosotros tenemos un conocimiento que el mundo no tiene. Hoy en día hay miles y miles de libros sobre cómo tener un hogar feliz. Uno va a una librería y cómo ser un padre feliz, cómo ser una madre feliz, cómo ser una familia feliz, cómo ser un hogar feliz. Pero siempre son soluciones del hombre. La solución de Dios al problema de la familia está en la palabra de Dios. Y por eso se espera que la iglesia tenga familias sólidas, instruidas en las Escrituras, con mejores esposos, esposas e hijos y padres, porque las Escrituras, la palabra de Dios, son nuestra guía. Ahora, la gente busca un lugar donde pueda haber familias ejemplares. Puede haber un lugar donde uno pueda ver una familia ejemplar y uno diga, esta familia sí es ejemplar, me sirve de ejemplo. ¿Dónde está ese lugar? En la iglesia, debe estar en la iglesia. Los padres en la iglesia deben ser más responsables porque son hijos de Dios. Las madres son cuidadosas de su familia porque son hijas de Dios. Los hijos se crían en el temor de Dios, porque está la palabra del alimento diario. Es decir, una iglesia sana tendrá familias sanas. Y también la familia encuentra en las Escrituras su guía, no solo para su edificación, sino para su servicio. Porque en la Biblia nos enseña cómo es que debemos ser como iglesia, cómo debemos adorar a Dios y cómo debemos servirle. Y ahora sí quisiera que viéramos Josué 24:15. Cantamos un himno basado precisamente en eso, ¿no? En Josué 24:15. Eso fue mucho antes de morir, cuando Josué se despidió del pueblo y lo exhortó y le contó todas las bendiciones que Dios había hecho desde que lo sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, y todas las enseñanzas que Dios le dio, todas las experiencias impresionantes que tuvo el pueblo de Israel en la antigüedad hasta este punto. Entonces aquí en el versículo 14 de Josué 24, mire lo que dice Josué ya al final casi. Le dice al pueblo, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis,
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero es interesante lo que le dice Josué al pueblo, ¿no? Los dejo en libertad. Nosotros como pueblo iniciamos una nueva jornada y nos vamos a desarrollar como una gran nación. Pero ustedes tienen que servir a Dios de todo corazón. Escojan. Si a ustedes les parece que este Dios no es el que ustedes deben de seguir, están en libertad. Quieren servir a los dioses del paganismo, pues están en libertad, ¿no? Si ustedes consideran que servir a Dios no vale la pena, escojan entonces dónde encontrar la felicidad que buscan. Si querían, podrían seguir las religiones que habían a su alrededor, los falsos dioses de otra gente. Pero Josué dice: en cuanto a mí, mi esposa, mis hijos, mis nietos, seguiremos al Señor. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que afirmar. Puede que mucha de nuestra familia no crea en el Evangelio, ¿verdad? Y de hecho es así. Sin embargo, el núcleo compuesto de padre, madre e hijos, debemos de tener la resolución de seguir al Señor. Y por eso Josué lo dice con tanta seguridad, porque Josué sabía que él era una influencia poderosa sobre su familia y sobre su casa, como líder. La influencia del padre es decisiva para influir en los que están bajo su cuidado. Cuando el padre se convierte a Cristo y lo sigue al Señor, es más fácil que se convierta toda la familia. Hay madres que sufren mucho porque el jefe de la casa no cree en el Evangelio. Entonces tiene una familia dividida. Y los hijos no van a seguir a la mamá. Es probable que alguno lo haga, pero generalmente siguen la dirección del papá, de lo que dice su papá. Y si ellos ven que a su padre no le importan las cosas de Dios, pues entonces ese padre le está dando un mal ejemplo de adoración y de servicio al Señor. Y es triste, muy triste. Entonces, hermanos, concluyendo, la familia no la inventó el hombre. La familia no va a cambiar. Lo que llaman familia tradicional. Ellos dicen que la familia, como es la familia judeocristiana, es una desgracia. Es una familia patriarcal que no ha hecho sino destruir a la mujer. Y ahí viene toda la revolución feminista y todo ese asunto. Pero no es así. La familia fue instituida por Dios. Se inició con Adán y Eva, ¿verdad? Y afuera, las creencias paganas pueden vendernos muchas ideas y decirnos que la familia hoy ha cambiado y que la familia puede estar integrada por dos homosexuales que adoptan un niño. Pero como familias cristianas tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos desde niños. Tenemos la esperanza de que la promesa de Dios alcance a ellos. Son privilegiados. Están creciendo en un hogar donde Cristo es el Rey y su palabra es obedecida, porque nosotros los padres tenemos que darles ese ejemplo. De manera que la familia cristiana entonces no encuentra su guía en las soluciones humanas, filosóficas o cualquier otra cosa. Nosotros encontramos la guía en la palabra de Dios. Pase lo que pase. Decimos como Josué: nosotros, mi esposa, mis hijos, mis nietos, serviremos al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces,
la invitación final, o lo que yo diría finalmente es, ¿usted tiene la actitud de Josué? ¿Tiene usted la actitud de Josué? Para decirle a esta sociedad, yo no voy a caminar por todo lo que veo en la televisión y veo en los periódicos y veo en los medios, por todo lo que esta sociedad corrupta está enseñando. No, yo y mi familia y mi casa serviremos a Dios, ¿verdad? Usted como varón y cabeza de la familia tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Ser ejemplo, ejercer su influencia y autoridad, sobre todo cuando los hijos están pequeños, ¿no? Porque los ojos de sus hijos y de su esposa están puestos sobre usted como cabeza de la familia. Usted es el responsable como varón y cabeza del hogar y cabeza de la familia. Entonces, por eso estamos diciendo, ¿tenemos nosotros la actitud de Josué? Hagámonos esa pregunta y en consecuencia pues vamos a orar, porque nos damos cuenta de la gran tarea que tenemos por delante. ¿Está bien? Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la honra y la gloria en esta hora.